Bueno, de verdad, suelo decir esto, pero de verdad es un honor, así que muchísimas gracias por la invitación y por compartir este espacio sobre todo con las compañeras y con todos ustedes. Buenísimo la primera presentación de Silvia porque me exime de aclarar ya algunas cuestiones con respecto al proyecto presentado por el gobierno que yo creo que de verdad tenemos que entender y nunca hay que dar por ganado una victoria una vez que termine el partido. Me iba a venir con la camiseta de River, pero me pareció pero bueno, pero yo creo que de verdad tenemos que valorar como un enorme triunfo, o por lo menos lo que hemos logrado hasta ahora sucesivas veces, porque lo logramos en 2009 también. Hay que recordar que hubo un proyecto con media sanción aprobado en el Senado casi por unanimidad y lo frenamos en la Cámara de Diputados. Y creo que de verdad hemos colectivamente, las redes, los colectivos, las personas, las organizaciones, las universidades, frenar, demostrar que esto era literalmente peor que el régimen penal de la minoría actual firmado por Videla. Esto que parece provocativo, nosotros lo repetimos porque parecía imposible hacer algo peor que una ley firmada por un genocida, y este gobierno lo hizo. Y eso me parece que hay que decirlo porque tiene un valor simbólico además. Hicieron algo peor que aquella ley. Yo simplemente voy a plantear algunas cosas que me parecen preocupantes cuando discutimos esta cuestión en dos aspectos. Uno es el tema de los montos de pena previstos en los proyectos buenos, digamos, en los que apoyamos. La cuestión de los montos de pena, decía, en los proyectos que avalaríamos o que nos parecen positivos, están hablando de 3 años, 5 años, nos parece maravilloso. Ahora, yo quiero decir acá, que no salga de acá, que nosotros tenemos centenares, o habría que hacer el cálculo exacto, de adolescentes condenados hasta, por ejemplo, 34 años de edad, con la ley actual, aplicada por los jueces de modo brutal, pero con esa ley, que saldrían en masa. Es obvio, ¿no? Digamos, si se sancionara un proyecto de ley, una ley que tuviera un monto de pena máximo de 5 años o de 3 años, la noticia en los diarios sería: van a salir mañana 100 chukis. Y a mí me parece que eso hay que considerarlo cuando pensamos, ¿se entiende por qué? Porque es aplicación de la ley penal más benigna, aplicación retroactiva de la ley penal más benigna. Cualquier persona, cualquier adolescente que haya sido condenado a 3 años, a 30, 20, 15, 10, como están la mayoría de los condenados por delitos cometidos graves a los 16 o 17 años, saldrían inmediatamente. Eso hay que tomarlo en consideración, porque esa fue una de las cuestiones que frenó la discusión del anteproyecto de Código Penal. ¿Se acuerdan? Aquel que coordinaba Zaffaroni y Roberto Carles. El ataque contra ese anteproyecto fue, como tenía un monto de pena máximo de 30 años, van a salir en libertad cientos de violadores, asesinos, etc. Eso me parece que hay que tomarlo en consideración. O sea, hay que hablarlo, porque no hablarlo no quiere decir que no, o sea, no es que es una gran cosa que descubrir yo, sino que, digamos, es evidente. La segunda cuestión con respecto a esos montos de pena tan bajos es que yo creo que con relación a la franja 14 o 15, creo que para algunos va a ser una especie de moneda de cambio. Los metemos en el sistema penal, pero solo les vamos a poner una pena de 3 años. Obviamente, yo creo que acá todos estamos en contra de la baja de edad, pero para pensar también argumentos, esos montos de pena al primer hecho grave se disparan. Eso también me parece que hay que tenerlo en claro como un argumento para el debate, ¿no? Digamos, no es confiable, como decía Silvia, nada es confiable, pero mucho menos la estabilidad de los montos de pena, que ya sabemos que se disparan. La tercera cuestión para mí, que nos falta mucho trabajo, es qué hacer por debajo de la edad de punibilidad. Ese es el punto que aparece en todos los debates. Cada vez que nos debe pasar a todas y todos, cada vez que vamos a un debate, cada vez que abrimos una discusión sobre esto, decimos muy bien, no bajamos la edad de punibilidad. ¿Y qué pasa con el pibe de 15 que comete un delito grave? Que en la provincia de Buenos Aires, ¿qué está pasando? Las provincias, algunas, Buenos Aires, Entre Ríos, creo que Mendoza va en ese camino, lo que hacen es, por vía de los regímenes procesales,
hacen una baja de punibilidad de hecho. ¿Cómo se llama la medida de la provincia? Medida de seguridad. Medida segurativa, no me acuerdo. Exacto, entonces lo que hacen, digo, para que todos estemos atentos, lo que hacen es, en casos de particular gravedad o trascendencia o impacto, lo que fuere, habilitan a las autoridades judiciales a privar de libertad con otro nombre, medida de seguridad. Claro. Entonces tenemos adolescentes que por ahí a los 12, 13, 14 años son privados de libertad, como antes, tutelarmente podríamos decir, y pasan, atraviesan años en privación de libertad sin acceso a derechos, o con acceso a derechos limitados. Eso hay que también discutirlo, nosotros tenemos que discutirlo de otra manera y abordarlo de otra manera, manteniéndonos en el no a la baja, pero decir, con esos pibes, esa detención es ilegal, no debería soportarse. Ahora, nosotros eso habitualmente lo decimos. Ahora, operativamente me parece que hacemos pocas cosas, ¿no? Me parece que los abogados, las abogadas, las organizaciones sociales podríamos pensar cosas para hacer. Por ejemplo, habeas corpus, presentarnos en los expedientes colectivamente. Acá tenemos pero ya designada prontamente, ya con todos los pergaminos. Marisa, pensar, ¿no? ¿Qué cosas concretas podríamos hacer, caso por caso, para decir, este pibito está privado de libertad, no debería estar privado de libertad? Bueno, un equipo de abogados, vamos y nos presentamos y hacemos, digo, como para pensar esas cuestiones. Y después la otra cuestión, me parece que también en el marco de esta discusión no podríamos dejar de pensar, y tomando en consideración un poco el título de la actividad, es los que ya son punibles y los que ya tienen condena están sometidos a condiciones y situaciones infrahumanas. Yo acabo de venir de Mendoza espantada por lo que son las celdas de lo que antes se llamaba COSE y ahora se llama Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil. COSE es el nombre eufemístico que significa Centro de Orientación Socioeducativa. Yo les puedo asegurar que conozco muchas celdas de cárceles de adultos. Nunca vi un espacio de terror y de inhumanidad como las celdas donde están los adolescentes que hoy son punibles y que están alojados en el COSE. Espacios que son peores que las celdas de castigo de Rawson. Y no estoy exagerando, porque son espacios vacíos donde no hay un solo rasgo de humanidad. No pueden poner un cartel de la mamá en la pared. Tienen un camastro, un colchón y 3 frazadas. No pueden tener una muda de ropa, no pueden tener un libro, no pueden tener un cuaderno y escribir. Eso es hoy. Entonces, nuestra discusión sobre los proyectos y qué sé yo, me parece que no puede estar alejada, obviamente, lo que todos coincidimos en eso, pero digo para afuera y cuando discutimos, debe estar presente los que hoy ya están condenados, los que hoy ya son punibles y que atraviesan condenas muy largas. Nosotros estamos llevando un caso que con Gabriel Lerner, que esperamos que pueda transformarse en un caso que podamos contar como un caso importante, donde estamos pidiendo una revisión de una condena de 34 años a un pibe que cometió su delito a los 17, o sea, tiene el doble de su vida, una condena del doble de su vida. Y ese joven, hoy ya es un hombre, atraviesa esa condena, no como en la ejecución de esa condena, no toma en consideración que se le impuso siendo niño. Él está en Chaco, en una cárcel de máxima seguridad. La cárcel, si conocen el caso de Margarita Belén, de donde secuestraron a los compañeros y los fusilaron en Margarita Belén. Entonces, en esa cárcel de máxima seguridad hay un pibe que fue condenado cuando tenía 17 años y que tiene una perspectiva de pasar 34, 20 y pico. O sea, una condena peor que la perpetua, ¿no? Que las perpetuas por las que Argentina fue condenada, porque las perpetuas... Claro, y en la libertad condicional se puede tener a los 20, esta es peor. Entonces, eso me parece que también tiene que estar en el centro de la discusión. El modo, digamos, los montos de pena de los que hoy están atravesando esas condenas, también podríamos pensar posibles revisiones, planteos judiciales de revisión de esas condenas, en tanto violan la resolución de la Corte Interamericana, por ejemplo, y el modo en que las atraviesan, ¿no? Digamos, el modo en que las cumplen.
Y después sí, vuelvo, digamos, con... y una sola aclaración, porque por ahí no queda claro para todos, y digo, me tomo el atrevimiento de aclararlo. ¿Por qué decimos? Porque hay gente que por ahí se vio el proyecto del gobierno y ve que no se pueden aplicar penas de prisión perpetua, y entonces dice, ¿por qué decimos que es peor que la actual? Simplemente porque, como decía Silvia, en nuestro Código Penal y en el marco de otro reclamo manodurista, tenemos penas de hasta 50 años, que no se llaman perpetua, se llaman, el máximo de pena que se puede aplicar, ¿no? Son 50 años. Entonces, la trampa brutal, y yo creo que lo han hecho porque justamente no quieren que salga ningún pibe que tiene condenas. O sea, ¿se entiende, no? De esta manera se evitan que se libere a este que estoy diciendo yo, o al pibe que está condenado por el caso de Urbani, que tiene una condena de 27 años. Algunos casos de esos que tienen mucho impacto mediático, el de Urbani, imagínense a la madre del chico Urbani recorriendo todos los canales de televisión diciendo, liberaron al asesino de mi hijo. ¿Se entiende? Porque no, tiene una condena a 27 años, cualquier monto de pena menor, inclusive el del proyecto de Massa, que es de su distrito y que lo hizo, fue parte de, no vamos a hablar de Massa hoy, le hizo parte de su campaña. Incluso ese proyecto permitiría la libertad de este pibe. Entonces, yo creo que por eso han hecho una cosa tan brutal como decir que se prohíben las perpetuas, como para estar a tono con el fallo de la Corte Interamericana, pero nada más, ningún tope de pena. Y entonces, por acumulación de delitos, perfectamente pueden tener una condena de 40, 45. Y no tendríamos, y con esto termino, por eso decimos que también que es peor que el de Videla, en el proyecto actual, como está previsto que las jueces tienen que se puede aplicar la pena de la tentativa, ¿sí? En la ley actual, de aplicar pena, se puede aplicar la pena de la tentativa. Nosotros hacemos jugar, se hace jugar eso con la convención que dice, en caso de tener opciones, tiene que aplicar la pena más breve que proceda. Y entonces le decimos, señores, ustedes están obligados a aplicar la pena más breve, más corta, de menos años. El proyecto del gobierno no dice nada de eso. No hay ninguna opción. Y tampoco tiene la opción de absolver, que lo tiene el proyecto actual. El proyecto actual tiene la opción de absolver, aunque sean delitos graves. Y eso no está mal, porque discutible, porque tiene algo tutelar, el tratamiento y qué sé yo. Pero un poco el criterio es, si después de un año de tratamiento tutelar, que nos haga ruido ese nombre, o con prorrogado o no, los jueces ven que no tiene sentido aplicar pena, no importa el delito de que se trate, incluso puede ser un homicidio, se puede absolver. Y esa opción el proyecto actual no la tiene. Entonces, la ley actual lo tiene. No, por eso, la tiene la ley vigente. No, dijiste proyecto. No, por eso, la ley actual la tiene. El proyecto del gobierno no lo tiene. El proyecto actual me refiero al gobierno, al proyecto del gobierno. No. Bueno, no importa. O sea, pero se entiende, ¿no? Lo tiene la ley y no lo tiene el proyecto del gobierno. El proyecto actual me refiero al gobierno. Ahora sí, Tiempo. claro. Nada, esos problemas para pensar. Gracias. Muy bien.